Esto prendí. Siempre ladra hasta ahora. Buenas. Bueno, vamos a seguir. Ahí estuve marcando algunas que me parecieron interesantes, ¿sí? Así que calculo que en estos 40 minutos se pueden resolver y si no, pueden o quedar pendientes o hacemos otra más de unos 10, 15 minutos para terminarlas. Tampoco los quiero saturar de este tipo de clases virtuales, ¿sí? Voy a compartir la pantalla nuevamente. Bien, acá habíamos quedado, ¿sí? En la consulta 9 para resolver. Así que díganme ustedes si les quedó alguna consulta del anterior, de la previa, de la videoconferencia previa. Y si no, seguimos. Bueno, parece que entonces está todo ok, así que sigo. ¿Todos me escuchan bien y me ven bien? Bueno, entonces, la 9, hacer para cada usuario, listar para cada usuario el apellido y nombres y el nombre de sus bibliotecas. Y solamente los usuarios que se hayan registrado hace menos de 1000 días. Bien, para eso vamos a traer datos de usuarios y de bibliotecas, ¿sí? Bibliotecas tenemos por acá. Vamos a sacar un poco de zoom. Acá tenemos usuarios, ¿sí? Y podemos ver que bibliotecas está inmediatamente, porque cada biblioteca tiene su ID de usuario relacionado y el nombre, ¿sí? Entonces, con eso podemos saber fácil qué biblioteca le pertenece a qué usuario. Con un simple join, bibliotecas, con el alias B, y el ID del usuario tiene que ser igual a el ID usuario de bibliotecas. ¿Hay algo que está mal? Ah, me falta el otro. Bien. Ahí estaría, ¿sí? Si yo puedo acá mostrar el u.apellidos, por ejemplo, u.nombres y b.nombre con el alias biblioteca, por ejemplo. Ahí ya tendríamos para cada persona cuál es el nombre de su biblioteca. Vamos a hacer un order by apellidos de forma ascendente para que se vea ordenado por apellido de persona. Le falta esto, el filtro, ¿no? Pero con esto ya podemos ver para cada persona qué bibliotecas tiene. ¿Sí? Hay algunas que se repiten los nombres porque sí, pero podemos ver que hay gente que tiene más de una biblioteca, ¿sí? Y también hay gente seguramente que no tiene ninguna biblioteca registrada. Vamos a probar eso fácilmente con un left join a bibliotecas. Nosotros podemos saber cuáles son las personas que no tienen bibliotecas, pero sí están en la tabla de usuarios, ¿sí? Entonces, para poder saber cuáles son, lo que vamos a tener seguramente es un nombre de biblioteca null, ¿sí? Como podemos ver acá, esta persona no tiene ninguna biblioteca, por eso acá tiene null. Acá hay otra persona. Y acá hay unas cuantas más, ¿sí? Entonces, eso es algo que no pedía, pero siempre está bueno recalcarlo, recordarlo, cómo podemos hacer fácil para poder sacar la relación que hay con inner join, pero si en algún caso necesitamos traer o la tabla de la izquierda usamos left o la de la derecha usamos right, ¿sí? Vamos a volver a inner. Y acá, para que se cumpla eso que dice de solamente los usuarios que se hayan registrado hace menos de 1000 días, vamos a necesitar un where. Y en el where no va directamente una columna,
Francisco pregunta cuál sería la... acá, si yo pongo left join, la de la izquierda es la que está a la izquierda de esta cláusula, o sea, usuarios, ¿sí? Pongámoslo de esta manera, ¿no? Ahí se nota más que está a la izquierda, ¿sí? Del join, a la izquierda está usuarios. Y luego, a la derecha estaría bibliotecas. Quiere decir que me trae los usuarios que tengan bibliotecas y también, si no tiene biblioteca, me trae el usuario igual. Si yo pongo right join, me traería el inner join como siempre y no habría en este caso, pero las bibliotecas por más de que no tengan usuarios. Pero eso no es posible, no puede haber bibliotecas que no tengan usuarios relacionados. Sí puede haber usuarios que no tengan bibliotecas relacionadas, ¿sí? Pero eso es por cómo armamos la tabla. La base va. Bien. Con respecto al where, el where va a tener que ser de lo que me devuelva el datediff en este caso. Entonces, el datediff entre la fecha de registración del usuario y la fecha de hoy, yo quiero que sea menor a 1000. ¿Sí? Quiero que esa resta de días entre que se registró y la de hoy sea menos de 1000 días. Entonces esto va a filtrar un poco el resultado final. Me va a traer menos, me va a traer uno solo, fíjense cuánto lo registró. No sé si a ustedes les dio parecido, pero evidentemente todos se registraron hace mucho y solamente Cristian Castro, fíjense qué nombre tan particular, lo hizo hace menos de 1000, ¿sí? Perfecto. Entonces, queda resuelta. Y lo único que por ahí incorporaba esto, era sencillo con el tema del join, lo único en el where metíamos un valor que no era una columna directamente, sino que era el resultado de lo que nos devolvía una función. ¿Sí? Que eso es bastante común. La 10 no aporta nada nuevo, así que la salteamos. La 11ª, a ver, listar apellido y nombres, título del libro. ¿Apellido y nombres de qué? Ah, del usuario. Apellido y nombres del usuario, el título del libro y la cantidad de días que demoró el usuario en leerlo. Solo aquellos que hayan finalizado la lectura. Bien, entonces, esta requiere que de usuarios pasemos por bibliotecas, pero no mostremos nada de bibliotecas y vayamos a libros por biblioteca para saber qué libros leyó cada usuario. Y luego, desde libro por biblioteca, ir a libros para poder sacar el título del libro. Entonces yo puedo mostrar apellido y nombre del usuario y nombre del libro o título del libro. Y después, para poder saber si un usuario leyó o no, L por B no tiene que ser null. Ahora veo, porque no entiendo la pregunta. En este caso, LB por B no tiene que ser null. ¿En qué parte no tendría que ser null? Bueno, yo voy a ir escribiendo la consulta y vos me decís en qué parte te parece que te referís porque todavía no entiendo. Y lo que les iba a decir es, ¿cómo sabemos si una persona, en este caso, finalizó la lectura? Bueno, si hacemos un select de libros por biblioteca, ¿sí? Si hacemos un select de esto, acá tenemos cada libro que cada persona tiene en su biblioteca, o perdón, dicho de otra manera, cada libro que está en una biblioteca, ya sabemos que la biblioteca le pertenece a una persona, tenemos el formato, bueno, valoración, conservación, y por acá tenemos la fecha en que empezó a leerlo, que es inicio, y la fecha en que terminó de leerlo, que es fin, ¿sí? Y cuando fin tiene null, quiere decir que esa persona no lo terminó de leer, ¿sí? Por ahí es eso a lo que te referías, Marcos, de que no tiene que ser null esto, ¿sí? Ahora entiendo. Listo. Claro, a eso se refería. Que acá, si tiene null, quiere decir que no lo terminó de leer, así que tiene que tener fechas tanto de inicio como de fin. Fecha de inicio hay siempre, pero fecha de fin, no todos. Bien. Entonces volvamos. Vamos a traer
de usuarios primero, ¿sí? Tengan en cuenta que podríamos empezar desde libros también. Pero me parece por ahí más fácil empezar desde usuarios. Inner join bibliotecas. On L. Perdón, no sé por qué le puse L a usuarios. Creo que porque dije la palabra libro y me descolocó. U.id usuario sea igual a b.id usuario. Bueno, con esto vamos de usuarios a bibliotecas. Con un join más, vamos de bibliotecas a libros por biblioteca. Vamos a ponerle L por B. Y acá vamos a exigir que b.id, el id de la biblioteca, sea igual a L por B.id biblioteca. ¿Sí? Ahora, de libros por biblioteca tenemos que ir hasta libros. Bueno, inner join libros hacele on L.id, el id del libro, sea igual a el id del libro en libro por bibliotecas. Bien, ahí estaría todo. Si yo ejecuto esto, voy a tener un infierno de información con nombre de la persona, nombre de la biblioteca, cada uno de los datos que hay en libros por biblioteca, que es la conservación, cuándo lo compró, cuándo lo leyó, cuánto lo pagó. Está todo acá, ¿sí? Después tengo los datos de libros, ¿sí? El año, el idioma, está toda la información acá. Y a esto lo que habría que hacer es, bueno, quedarnos con lo que nos interesa, que es u.apellido, u.nombres, l.título y la cantidad de días que demoró en leerlo. O sea, un dateDiff en días desde que empezó a leerlo hasta que terminó. Sería fin. ¿Sí? Y esto vamos a poner demora lectura, por ejemplo, como alias de columna. Ahora, ¿qué pasa? Yo para poder saber que la persona lo terminó de leer, le tengo que aplicar un where y podríamos poner que L por B, que es libros por biblioteca, punto columna fin, no sea nulo. ¿Sí? Con esto nos aseguramos de que sí o sí el valor de esa columna va a ser algo distinto de nulo. El segundo y tercer parámetro de dateDiff, yo quiero restar en concepto de días desde fecha de inicio hasta fecha de fin. Sería eso. Sí, correctamente sería así mejor. Tienes razón, vamos a ponerlo así. Ahí quedaría mejor. Pero la otra también se puede. Bueno, ejecuto esto. Y algo así seguramente les habrá dado. Usuario, nombre de la persona, título del libro y cuánto tardó en leer. ¿Por qué queda negativo? Bueno, es una muy buena pregunta. Vamos a ver, por ejemplo, qué casos vamos a traer L por B. ¿Tenemos una idea acá? Sí, tenemos una idea, así que vamos a ver uno en particular que dé negativo para después listarlo y ver por qué. Claro, seguramente habré hecho alguna de esas macanas, pero, por ejemplo, el ID 5 tiene un número negativo, al igual que el ID 6. Bueno, vamos a hacer un select, aparte, ¿sí? Para debuguear esto, un select from libros por biblioteca, where estamos hablando de ID, sea 5 o 6. Y vamos a ver qué nos da esto. Nos da que la fecha de inicio es el 23 de julio del 2001 y lo terminó de leer el 31 de diciembre del 1995. Sí. Evidentemente es imposible eso. Es al revés, seguramente, donde puse fecha de fin o alguna macana hice, pero la consulta está bien. Lo que está mal son los datos, ¿sí? No se preocupen. Sí, volver al futuro, exactamente.
A ver qué pasa con la 12, que la marqué para hacer. ¿De la anterior quedó alguna duda? Sí, discúlpenme si les dio negativo y los volvió locos eso, pero bueno. Hice randoms y pensé que había tenido en cuenta que los randoms no me queden valores anteriores, pero se ve que en algunos casos no fue así. Bueno, la 12. Listar apellido y nombres sin repeticiones de los usuarios que registren al menos un libro en formato EPUB. Bueno, esta está buena. Veamos. Yo tengo que ir desde usuarios hasta libros por biblioteca, ¿sí? Para poder saber el ID formato. En realidad tengo que ir desde usuarios hasta formatos para poder saber si el formato de los libros que tiene ese usuario son EPUB, ¿sí? Vamos a hacer eso primero. Así que vamos a traer los datos de usuarios. Y como estábamos viendo recién, join a bibliotecas. Join a libros por biblioteca. L por B.id biblioteca. O sea que ya tengo la relación que hay entre usuarios y bibliotecas, entre bibliotecas y libros por biblioteca. A libros no tengo que ir acá, pero sí tengo que ir con otro join. Tengo que relacionar con formatos. El ID del formato quiero que sea igual al ID de formato en libros por biblioteca. Y lo que podríamos hacer es traer el nombre de la persona, el apellido y el nombre, y el formato, el nombre del formato, ¿sí? Bueno, veamos esto primero. Vamos a hacer un order by u.apellidos para tenerlo ordenado y mucho más legible. Entonces, acá tengo de todo, ¿no? Tengo para cada persona cuál es el formato del libro y lo que tenemos que hacer es filtrar solamente los que tengan EPUB, ¿sí? Que curiosamente no son tantos. EPUB acá. Acá hay otro. Bien, entonces, lo que voy a hacer primero es poner un where f.nombre igual a EPUB. Cuando ejecute esto, tengo que ver solo las personas que tienen este formato, ¿sí? Que tienen libros en este formato. Y acá podemos ver que, por ejemplo, Briseño tiene 2 libros en EPUB, Insaurralde tiene 2 libros en EPUB, o sea, hay repeticiones, ¿sí? Probablemente esta gente tenga varios libros en ese formato en la biblioteca. Y yo lo que quisiera es que si aparece una vez, no se repita. Entonces, lo que hacemos es poner un distinct, ¿sí? Probamos para ver cómo queda. Ahí lo que hice fue descartar las repeticiones, ¿sí? de la gente que lo tiene más de una vez. Y ahora lo que tendría que hacer es, como lo pide el enunciado, o como básicamente siguiendo el enunciado, es no mostrar el formato, porque no me pide que muestre el formato, ¿sí? Y con esto ahí quedaría. Con esto, esos 14 personas sería el resultado. No sé si les dio similar, pero son esas personas, ¿sí? Lo que había que hacer en este es agregar el distinct, ¿sí? El distinct, después es un where simplemente, pero el distinct es el que hacía la diferencia. Bien. Este lo marqué, pero es igual a lo que ya hicimos. Vamos con el 14. Listar apellido y nombre de los usuarios que no posean bibliotecas. Bien. ¿Cómo sería? A ver.
¿Alguien se anima a decirme con el... haciendo uso del micrófono, qué tendría que poner para hacer esto? Con un right join, bueno, eso depende. Vamos a hacer un from. O sea, te tiraría también los que sí tienen right join solo. O sea, tendrías que usar un, digamos, ¿cómo se llama? Claro, yo quiero los que no tienen biblioteca. No me Claro, que interesa o sea, ver los que sí tengan tienen. null. Claro. Entonces, hacemos un select asterisco from usuarios, ¿sí? Le ponemos el alias u, left join bibliotecas, y ahí ya tenemos la información necesaria, porque dentro de bibliotecas tenemos el ID del usuario. Entonces, u.id igual a b.id usuario, ¿sí? Vamos a mostrar el apellido y nombre del usuario, y podríamos mostrar el nombre de la biblioteca para guiarnos un poco. El nombre de la biblioteca. Bien. Ejecuto esto. Y esto ya lo habíamos visto, son las personas que tienen bibliotecas, ¿sí? Y además de las que no tienen biblioteca, teníamos null en el nombre. Pero a mí no me interesa ver ahora quiénes son los que sí tienen, solo quiero saber los que no tienen biblioteca. Entonces, ¿qué le agregamos a esto? Un where, ¿y qué ponemos acá? Bien, b.nombre is null, ¿sí? Entonces, yo ahora puedo sacar esto, porque no me interesa, siempre va a traer null, así que no me interesa mostrarlo, y esta sería la gente que no tiene ninguna biblioteca creada. ¿Sí? Son esas 5 personas. ¿Está bien? Así que fíjense, nunca hagan una cosa como esta, ¿sí? No se resuelve de esa manera, esto es cualquier cosa, ¿sí? No tiene que ver la relación que hay entre una columna y la otra, ¿sí? Sino que es hacer lo que nos devuelve el join, el left join en este caso, y hacer uso del valor de nulidad que le va a dar a aquellos usuarios que no tengan biblioteca. Sí, los datos son totalmente random, pero si justo salieron pocos lectores no pasa nada. Bien, ¿quedó claro este? Después vamos a ver más adelante 2 maneras más de saber si, por ejemplo, un usuario no tiene biblioteca. ¿Sí? Hay por lo menos 2 maneras más, una con consultas de resumen y otra con subconsultas. ¿Bien? Bueno, acá es parecido al anterior, esto lo podemos saltear. ¿Cómo venimos de tiempo? Vamos a hacer el 18. Quedan 20. Ok. Vamos a hacer el 18 y de última, si no sobra tiempo, volvemos hacia atrás al 16. Este nos pide mostrar el título del libro, el idioma si tiene, la editorial si tiene, es importante, si no tiene no hay que mostrarlo, pero hay que traer el libro igual, de los libros, de los 5 libros con mejor calificación individual. Bien. Entonces, queremos saber del libro, el título, por ejemplo, el nombre del idioma si tiene, si no lo completamos con null, el nombre de la editorial si tiene, si no lo completamos con null, pero queremos saber los 5 libros mejores valorados, ¿sí? De forma individual. Y para eso tenemos que sí o sí ir a libros por biblioteca. O sea que tenemos libros con idiomas, con editoriales, y luego con libros por biblioteca, y a eso después le vamos a aplicar un top para que sean los 5 mejores calificados. Mejor obviamente sería que tengan mayor puntaje. Entonces, select
t.título, idioma.nombre como idioma, e.nombre como editorial y nada más. From libros alias L. Acá me equivoqué, no, este es L. Libros alias L. Left join, perdón. Sí, left join idiomas alias I. On i.id, el ID del idioma, se igual a l.id idioma para poder saber el nombre del idioma de ese libro o de los libros. Left join editoriales as e on e.id igual a l.id editorial. Ya tenemos la intersección hasta editorial. Nos falta la intersección con inner join, en este caso, a libros por biblioteca. On L por B igual a I de libro. Perdón, L.id igual a L por B.id de libro. Y ahora es un order by valoración de forma descendente. Y acá ponemos un top 5 para traer los 5 mejores valorados. Bien, a ver qué nos devuelve esto. Debería ser, lo que podríamos hacer es mostrar acá también la valoración para corroborar, ¿no? Después lo podemos sacar. Sí, Marcos. No sé cómo le quedó 11, porque era de hasta 10, pero bueno. Decime. El top siempre, claro, tiene como referencia, para poder saber cuál es filtrar, si se quiere, lo que yo ponga en el order by. La o las columnas que yo ponga en el order by. Exacto. Bien, acá de vuelta, seguramente la idea mía era poner números entre 1 y 10. Este set de datos al azar lo hice con LibreOffice y si con un pequeño fallo en la fórmula ya me dio cualquier cosa. Pero no importa, o sea, la consulta nuevamente está bien, más allá de que los datos pifien, porque no debería nadie tener 11 puntos, 10 debería ser el máximo. Pero bueno, sigamos adelante. Pasemos a la 22. Sí, sí. Bueno, por cierto, todos estos libros, no sé si lo sabrán, pero son todos libros que tengo yo en un sitio que se llama Goodreads, y de ahí saqué la lista de libros. Así que son todos libros que o leí o marqué para leer. Y como verán, me gusta bastante la Edad Media, porque tengo varios libros de la Edad Media. Bien. Consulta 22 nos pide listar apellidos y nombres de los usuarios que posean al menos un libro en inglés, pero que no lo hayan leído aún. Bueno, no es, la verdad, tan complejo, pero vamos a resolverlo, pero vamos a dejarnos tiempo para hacer la 25, que me parece que es la más pesadita. ¿Sí? Así que hacemos la 22, medio rapidito. Vamos a traer el apellido y los nombres de los usuarios. Vamos a traer el nombre del idioma, solamente para poder saber a fines prácticos qué idioma es, pero después lo sacamos. From usuarios, alias u. Y ahora, join, y ojalá pudiéramos ir de usuarios a idiomas, y ya está, pero no se puede. Para llegar de usuarios a idiomas, hay que pasar por bibliotecas, por biblioteca, por libros, y luego idiomas. Toda esa vuelta hay que hacer. Así que tenemos varios joins por delante, ¿sí? Inner join bibliotecas. El ID usuario sea igual
al usuario de la biblioteca. Inner join libros por biblioteca. Libros por biblioteca. Bueno, quedan 10 minutos. Y acá necesitamos el ID de la biblioteca, tiene que ser igual al ID libro, perdón, al ID biblioteca. Ahora recién vamos a libros. El ID del libro tiene que ser igual al ID libro en libros por biblioteca. Y nos falta un join más que es a idiomas. Y acá, el ID del idioma tiene que ser igual al ID del idioma del libro. Entonces, con esto podemos saber para cada persona cuál es el idioma de los libros que leyó. Y acá lo que nos pide es que el libro sea en inglés y que la persona no lo haya leído aún. Bueno, que la persona no lo haya leído aún, ya lo sabemos, es que el campo fin de libros por biblioteca sea null en este caso. Queremos que no lo haya leído. O sea, no lo terminó de leer. Y lo que necesitamos también es que el nombre del idioma sea inglés. Entonces, con esto sacamos para cada persona los libros en inglés que tienen registrado y que no leyeron aún, ¿sí? Y lo que podríamos hacer es quitar el nombre del libro y poner acá un distinct para no repetir la misma persona más de una vez, ¿sí? No lo dice el enunciado, pero fíjense que si una persona tiene 2 libros en inglés que todavía no leyó, bueno, con que aparezca una sola vez es suficiente, ¿sí? Sí. Dice que no lo haya leído aún. Que no lo haya leído aún. Es verdad. Inicio es el que tiene que ser null y me parece que no hay ninguno justo que inicio sea null. Me pide que no lo haya leído aún. Quiere decir que inicio tiene que ser null. Exactamente. Y creo que no hay ninguno en este caso. Todos tienen algo en inicio. Sí. Bueno, entonces acá tendría que haber puesto que no lo hayan terminado aún. Probablemente eso es lo que quise poner. Que no lo hayan terminado aún. Claro. Probablemente mi idea era que esto sea así. And esto sea así. Ahí. Que lo haya comenzado, no lo haya terminado y que sea en inglés. Bien. Bueno, entonces el correcto resultado de esta consulta es un dataset vacío que pasa. A veces un select no puede traer nada porque lo que ponemos en el Word nunca se cumple, ¿sí? Pero no era seguramente lo que quería poner en la consulta 22. Bien, creo que queda bastante poco tiempo y la 25 es bastante largo, es bastante larga de resolver, así que sí, no, 6 minutos es lo que tardo en leer esto. Así que vamos a hacer así, vamos a cortar esto acá, termina de procesar este videito y en 5 o 10 minutos volvemos para hacer la 25 y alguna otra consulta que ustedes tengan duda o alguna otra cosa que les parezca que haya que ver y después sí ya cortamos, ¿sí? Así descansan un poco. Bueno, corto y seguimos en un rato.